Padeces Guillain-Barré, ya pasaste la fase 1 del tratamiento. Valorando tus resultados, estabas así y hoy ya estás así. Te preguntas, ¿qué sigue? Siguen ejercicios monoarticulares para el fortalecimiento muscular general, para aumentar tu tono muscular y con ello tu capacidad de trabajo. Hola, si no me conoces, soy Michael y hoy te quiero compartir algunos ejercicios que puedes aplicar en pacientes con síndrome de Guillain-Barré en una segunda fase del tratamiento. Veamos cómo se hace. Bicicleta estática acostado asistido. El objetivo de este ejercicio es oxigenar las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo. Lo utilizamos básicamente para el calentamiento de esta extremidad desde la posición de acostado. Bicicleta estática acostado. El objetivo de este ejercicio es estimular de manera más profunda la musculatura de los cuádriceps y gemelos y acercarnos al movimiento base de caminar e ir fortaleciendo esos ángulos específicos de trabajo. Bicicleta estática sentado. Con este ejercicio ya vamos buscando aumentar la complejidad y la dificultad del esfuerzo al trabajar resistencia cercana a un 50% de las posibilidades del paciente. Enseñanza del centro de gravedad del cuerpo. Con este procedimiento buscamos reeducar postura en el paciente con base en identificar su centro de gravedad. En este caso, alinear hombros con rodilla y tobillo para facilitar y hacer más efectiva la contracción muscular a la hora de ponerse de pie. Sentadilla alta en silla. Con este ejercicio pretendemos enviar estímulos que ya vayan evidenciando lo que queremos lograr, que es activar los músculos de las extremidades inferiores pensando en ganar en fuerza, estabilidad y equilibrio. Extensión de cuádriceps sentado. Con este ejercicio trabajamos directamente sobre los cuádriceps, pensando en fortalecer estos músculos extensores de la pierna para lograr mayor estabilidad y en correspondencia mayor confianza en el cliente. Curl de bíceps femoral. Con este ejercicio trabajamos directamente sobre los músculos isquiotibiales con el fin de ganar en fuerza. Lo trabajamos en un primer momento sin peso y luego le vamos aumentando en la medida de la capacidad adaptativa del paciente. Extensiones de gemelos de pie. Con este ejercicio trabajamos directamente sobre los músculos gemelos con el fin de ganar en estabilidad, coordinación de la marcha y el equilibrio del paciente. Apertura acostado. Con este ejercicio trabajamos directamente sobre los músculos pectorales medianos con el fin de estimular el tronco superior y desarrollar proporcionabilidad en el proceso de fortalecimiento muscular. Apertura frontal. Con este ejercicio buscamos estimular el crecimiento muscular y sobre todo recuperar la estética perdida en el proceso de la enfermedad. Iniciamos sin peso y en la medida de que se perciba mejoría, vamos complejizando el ejercicio con pesos ligeros. Apertura lateral. Con este ejercicio también buscamos estimular el crecimiento muscular, la estética y más que nada la imagen corporal. Es uno de los ejercicios que a la vista del paciente generan cambios visibles, sobre todo en los hombres, lo que ayuda a la autoestima. Bíceps sentado. Con este ejercicio buscamos estimular el crecimiento muscular en los bíceps, músculos importantes para la coordinación de brazo-pierna en la caminata y sobre todo funcionan muy bien en generar más seguridad en los agarres de objetos y la maniobra de instrumentos para el desplazamiento asistido. Tríceps acostado. Con este ejercicio buscamos estimular el crecimiento muscular en los tríceps, músculos importantes para el sostén del cuerpo a la hora de desplazarse. Fortalecerlos implica no solo la sensación de hipertrofia otra vez, genera mucha confianza en el cliente gracias a la gran satisfacción que siente este al volver a sentirlos activos. Superman coordinación pierna-brazo. Con este ejercicio buscamos desarrollar la coordinación a través del trabajo de pierna y brazos alternados y un primer estímulo medio a los músculos de la zona paravertebral. Superman clásico. Con este ejercicio buscamos desarrollar la resistencia a la fuerza de la zona lumbar y a la vez trabajar con un poco más de complejidad la coordinación a través del trabajo de pierna y brazos continuos, ejercicio fundamental para aumentar la estabilidad del tronco. Ya viste algunos de los ejercicios que aplicamos. Ahora, si te preguntas cómo lo planificamos, ahí te va. Lo primero que hacemos es determinar el contenido, o sea, los ejercicios que aplicamos teniendo en cuenta el trabajo de todo el cuerpo a fin de estimular fundamentalmente la musculatura que participa en la caminata. Ya teniendo los ejercicios, lo colocamos en nuestra tabla, o microciclo, o si bien le quieres llamar programa de rehabilitación, quedaría así. Donde dice ejercicios, plasmamos cada uno de ellos. En una segunda columna establecemos la variante específica de este, para no andar improvisando a la hora de planear la sesión de terapia, ya que se me puede olvidar cuál variante era aquí. Para evitar eso, la ponemos de una, teniendo en cuenta que vamos a trabajar con varios clientes a la vez.
Utilizamos la siguiente columna para poner los componentes de la carga, o sea, V de volumen, que serían las repeticiones que haríamos ese día, o el tiempo de trabajo, y a la par la intensidad, lo que quiere decir el peso que utilizaremos o la complejidad del ejercicio. ¿Para qué me sirve esta tabla? Para comparar el contenido o estímulo aplicado en una sesión, no se repitan las siguientes. Permite aplicar los principios del entrenamiento de aumento progresivo y máximo de las cargas y con ello asegurar la evolución del paciente. Aquí te pongo un ejemplo. Ejercicio bicicleta estática. Lunes trabajamos 10 minutos, descanso martes, trabajo miércoles 15 minutos, descanso jueves y trabajo 12 minutos viernes. Este sería el trabajo en este primer ejercicio y así le haría en cada uno. Primero comparando los estímulos entre los días de la semana y luego entre semanas. Cada programa tiene una duración de 4 semanas. Todo dependerá de la evolución del paciente. Para garantizar su desarrollo, coméntale sobre la homeostasis, cuéntale que es ese proceso fisiológico que permitirá que su cuerpo se restablezca como respuesta a los estímulos recibidos. Y sobre todo sea consciente del resultado que se va obteniendo y que las cargas aplicadas estarían sujetas a los principios y métodos del entrenamiento, lo que garantizaría la efectividad y variabilidad de esos estímulos, los cuales aplicaremos de manera progresiva, siempre dando el espacio de tiempo suficiente para que el organismo supercompense la energía gastada, es decir, produzca más energía como respuesta a estos estímulos y en consecuencia nos responda en cada sesión con un nivel superior en cuanto a capacidad de trabajo y el desarrollo de las capacidades físicas. Ya has visto cómo trabajar una segunda fase de terapia para atender el síndrome Guillain-Barré. Si te gustaría conocer cómo darle seguimiento a esta terapia y qué otros ejercicios ya más específicos puedes aplicar para lograr total independencia de tu paciente, te invito a ver el siguiente video donde te mostraré cómo hacerlo de manera práctica y de la forma más sencilla y fácil que puedas encontrar. Y recuerda, si despertamos tu interés para crecer profesionalmente en el campo del masaje, el ejercicio físico y la rehabilitación, avalado oficialmente por la Secretaría de Educación Pública de México, puedes contactarnos en nuestras redes sociales. También te dejaré en la descripción del video un link de nuestra página web para que conozcas nuestros cursos y servicios por si te animas a estudiar este campo y dedicarte a ello. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Nos vemos en el próximo video.